Hola, buenas tardes amigos. Soy Juan Castellano, de Huelva, suroeste de España, y quiero presentarles en esta ocasión muy concreta lo que es un cargador de batería conmutado con una fuente de alimentación. Hace unos 3 meses, 4 meses aproximadamente, no recuerdo exactamente el tiempo, que ando yo trabajando en esta cuestión hasta solventar, bueno, pues los problemas que he tenido de última hora, pues con los circuitos, porque se trata de acoplar 2 circuitos en uno. No es lo mismo hacer una fuente de alimentación por un lado y un cargador por otro, que unirlos todos y aprovechar los componentes del cargador para la fuente de alimentación. Bien, sobre el cargador no tengo nada que decir, o muy poco, puesto que ya he subido un vídeo en mi canal de YouTube donde se puede ver el cargador, los esquemas y todas las explicaciones relacionadas con el mismo. Lo que sí quiero extenderme un pelín es sobre la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es regulada, es decir, de 1,7 voltios aproximadamente a unos 17 voltios en vacío. Le metemos una carga de aproximadamente unos 5 o 6 amperios con 2 bombillas de coche que tengo aquí puestas, y tenemos una tensión de unos 12-13 voltios aproximadamente. Eso ahora se lo digo yo sobre la marcha. Si le damos al conmutador para el otro lado, tenemos el cargador propiamente dicho, el cual está funcionando cargando una batería, que la tengo ya aquí en el suelo, como ahora se la voy a enseñar. Bien, pues voy a pasar a describirle, voy a coger la cámara en la mano y voy a pasar a describirle exactamente cómo es lo que yo tengo hecho. Bien, tenemos el cargador, ahora mismo está desenchufado, aquí tenemos el transformador, 220 de entrada, 14 voltios de salida, el diodo rectificador, el negativo, que es el negro, sería común a la fuente de alimentación, que son todas estas cosas que hay aquí. Sería común a la fuente de alimentación y al cargador, y el hilo positivo, el rojo, de entrada al conmutador y de salida a la fuente de alimentación. Es decir, tenemos por un lado la entrada del positivo, observen, es el cable marrón que está en el centro del conmutador. El cable marrón es la entrada del diodo rectificador al conmutador. El cable azul de salida, según lo derivemos a una parte o a otra, es, en este caso concreto el azul, el positivo de la fuente de alimentación, y el rojo es el positivo del cargador. Tenemos ahí el amperímetro, tengo la caja puesta de canto para que se pueda observar bien. Bien, la fuente de alimentación se compone del positivo que hemos dicho, la célula de filtro, que son 3 condensadores, como pueden observar. Seguimos positivo y negativo, y este, digamos, es el corazón de la fuente, propiamente dicho. Y aquí lleva un L200, que es un componente que es el corazón del corazón, es decir, que sin este componente no se podría hacer la fuente de alimentación. Sale el cable positivo ya regulado a 2 bombillas que se ven ahí, y al polímetro que marca 0 voltios. Pero esa regulación, esa potencia, se produce a través de un diodo 2N3055 en una aleta refrigeradora, como tengo aquí, o en 2, como los tengo aquí. Esto es otro preparado, lo mismo, exactamente igual. Observen el L200, observen el diodo rectificador, el condensador y el potenciómetro, que ahora le voy a decir, el potenciómetro de ajuste para regular los voltios de salida. En este caso concreto hemos utilizado este de aquí. Mediante este potenciómetro nosotros podemos regular la corriente de salida en la fuente de alimentación. Ojo, y después le voy a hacer la demostración con las bombillas.
Pero en realidad todo eso iría montado en esta caja de aquí, que ya la tengo subida yo en el vídeo del cargador. Este sería el amperímetro, este sería el voltímetro de la fuente de alimentación, y esos serían los cables de salida que vayamos a utilizar para conectar el aparato que vayamos a conectar. Bien, las pinzas, aquí se puede observar, las pinzas de carga de la batería, la roja al positivo, la negra al negativo. Bien, pero ¿cómo lo enchufamos nosotros aquí? Observen que tiene un enchufe asimétrico, es decir, por la parte de abajo es plana, por la parte de arriba es como Roma, es decir, que tiene unos cortes en ángulo de 45 grados. A la izquierda observamos el polo positivo y a la derecha el polo negativo. Y la conexión la tenemos aquí, que se ve perfectamente. Se ve el positivo, el negativo y la forma, que por la parte de mi dedo índice, aquí, es plana, y por la parte de mi dedo pulgar es en ángulo de 45 grados. Quiere decirse con esto que solamente la podemos enchufar en esa posición. En la posición contraria no podríamos enchufarlo, porque el cable es blanco, evidentemente. Pero ya está polarizado, y enchufándolo en la correcta posición, en la única que se puede enchufar, ya iría el polo positivo a la pinza roja y el polo negativo a la pinza negra. Bien. Vamos a enchufar en primer lugar, vamos a proceder a enchufar todo esto aquí en el enchufe. Ahí, enchufo. Y tenemos de mínimo, con la mínima carga, el polímetro nos da 1,80. Observen que las bombillas se encienden un pelín solo. Ahora verán, yo le doy al potenciómetro de volumen, potenciómetro de regulación, que lo tengo aquí, y a medida que le doy, observe que van ganando luces, que van ganando luz. Observen también de 2,91, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y el máximo son 12,36. ¿Por qué 12,36? Porque esa luz tiene un alto consumo. Entonces, si lo llevamos al mínimo, observen que puede funcionar un aparato de 3 voltios perfectamente. Con carga, ahí lo ponemos a 3. 2,75, 2,88, ahí 3. Puede variar un pelín para arriba, un pelín para abajo. Y las bombillas, pues, encienden un poquito. Si yo le aumento, automáticamente las bombillas lucen más. Eso es un hecho incuestionable. Todo eso que le he dicho se produce a través del transistor, esa regulación con el potenciómetro de volumen con el potenciómetro de regulación, que lo tengo aquí, y el corazón de la fuente de alimentación en sí, con el L200, que digamos es el componente principal. Se produce todo eso a través del transistor de potencia 2N3055, que va en un circuito de refrigeración, es decir, en una aleta refrigeradora de aluminio. Ese tiene uno, como pueden observar, pero aquí tengo otro de 2. Este tiene más potencia, evidentemente. Lleva su correspondiente potenciómetro de regulación, el condensador de filtro, el corazón de la fuente con el L200, que lo tengo ahí, el diodo rectificador y el transformador con doble secundario puenteado para que aumente la intensidad y el voltaje sigan siendo 15. Este en concreto es de 15 voltios. Este es 15 más 15, si le puenteo el secundario, 15 más 15, 3 amperios. Le puenteo el secundario, sigue siendo 15 más 15, 6 amperios. Todo este tema iría aquí dentro. Ese es el que voy a poner ahí metido con sus correspondientes conexionados. Si el vídeo no lo hago allí dentro, es porque sería muy difícil poder explicarle todo esto. Ahora bien, observen. Tenemos
la batería que la tenemos ahí conectada con dos cables, los cables de carga, no los cables blancos estos del transformador este, que no tienen razón de ser. Aquí tengo otro, a ver si soy capaz de cogerlo, otro corazón de otra fuente de alimentación, que le faltan un par de piezas, con el L200, el componente corazón de toda la historia. Y el conmutador se puede ver perfectamente. Aquí está, conmutador de 3 circuitos independientes. Aquí tenemos el conmutador, yo le doy para allá, fuente de alimentación, le doy para acá, y cargador, el amperímetro y el voltímetro. Amperímetro para saber la batería cuando está cargada. Aquí llevaría el diodo que nos evidencia cuando está o no cargada, y aquí el voltímetro. El voltímetro solo se emplearía en la fuente de alimentación. Este sería encendido, apagado, y esos son los cables de utilización de la fuente al voltaje de salida que nosotros le pidamos para enganchar, para conectar un determinado aparato. Bien, pues volviendo al tema este, yo le doy al regulador, que es aquí, el potenciómetro. Observen, le voy dando a la izquierda, y disminuye, ahí exactamente igual. Le doy para la derecha y los voltios aumentan, la fuente de alimentación. En el momento que yo lo cambio, ahí está, dejan de funcionar las bombillas, el polímetro se pone a 0, pero el amperímetro nos evidencia que la batería la estamos cargando a 6 amperios. 0, 2, 4, 6. Como la batería está casi cargada, bueno, pues está bajando a 4 y al momento bajará a 2 y se pondrá en 0, en 1, en 0,8 aproximadamente. Quitamos, en el momento que yo le dé al conmutador, deja de cargar la batería y tenemos la fuente de alimentación, que le bajamos para no tener tanta luminosidad, nos ponemos a una escala que se pueda soportar, y los voltios, observen lo que yo le he dicho, subimos los voltios o bajamos los voltios. Esto también se puede hacer con una batería, es decir, que con una batería y este circuito, suprimiendo el diodo rectificador, podemos bajar la batería del coche desde 0 voltios a 12, porque la batería da 13,5 con el alternador funcionando, más no nos da. O sea que serviría este circuito para una fuente de alimentación y serviría para conectar un aparato de menos de 12 voltios a la batería del coche. Potencia la de la batería, o sea que es cuestión de ponerle más transistores o menos transistores. Bueno, pues dicho esto, vamos a desconectar. Aquí desconectamos para que no tengamos problemas de quemarnos o de averiar algo. Ponemos el potenciómetro apagado, perdón, el polímetro, echamos todas esas piezas para allá y ahora paso a describirle el circuito. Aquí tenemos el circuito propiamente dicho, fuente y cargador, el conmutador que yo les he señalado antes, que le da para acá, le da para allá al interruptor, ahí es el símbolo del conmutador. Aquí es la forma de poner una fuente de alimentación más potente, porque supongamos que no ponemos un transformador de 5 amperios, supongamos que pongamos un transformador de 10 amperios para hacer funcionar una emisora recepción-transmisión o un walkie-talkie. Necesitamos, pues eso, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 transistores 2N3055. La fuente ahí va con 2, sus correspondientes resistencias, salida regulada y estabilizada, condensador, bueno, pues todo, ahí, ese por ahí. Aquí tenemos lo que es el cargador con el conmutador ya preparado. Ahí tenemos el conmutador, el condensador electrolítico y la línea positiva que nos va a llevar a la fuente a través del conmutador. Vuelvo a representar ahí el interruptor conmutador, ahí está, boca abajo, diodo rectificador, transformador, etcétera, etcétera. Bien, ahora tenemos aquí este otro plano, la fuente de alimentación con el transformador 220 voltios, entrada 18, 20, 12, 15, en fin, hasta 30 amperios. Esos son los amperios.
Si es cargador no debemos de poner más de 15 de salida, 15 voltios. Ya les he explicado antes por qué. Diodo rectificador y los correspondientes condensadores electrolíticos, y por ahí saldríamos al siguiente componente. Bien, aquí tenemos en esta otra hoja la fuente de alimentación propiamente dicha, o sea que esta es fuente de alimentación sola, para que tomen idea de cómo va. Ahí, si le ponemos varios transistores, pues le tenemos que poner varias líneas de salida. Esta sería común, pero la entrada de los transistores regulados, por cada transistor había que ponerle una resistencia. La resistencia ya está aquí en el tema de componentes, la relación de componentes, de qué valor son. De todas formas son de 0,22 ohmios, ahí tenemos. Si no las encontramos de otra forma, podemos emplear 2 por 0,22, ahí está, 2 resistencias por 0,22. Irían 2 aquí, otras 2 ahí, como ya está marcado, otras 2 aquí y otras 2 aquí, como ya está marcado. Y ahí tenemos nuevamente el L200 con sus patillas 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Y este sería el cargador propiamente dicho. Ese sería el cargador. Solamente el cargador. Sin conmutar. ¿Verdad? La relación de componentes. Y bueno, ahí tenemos el transformador, diodo rectificador, positivo y negativo, el amperímetro, el relé térmico, que eso también funciona sin relé térmico, y la carga, positivo y negativo, como antes les he enseñado. Y aquí el diodo de control visual, diodo LED en verde de control visual, y su circuito, lado de componente y lado de cobre para soldar. O sea que, concluyendo, esto es muy fácil de hacer, es muy económico de hacer. Voy a poner la cámara bien ahí. Y las prestaciones que dan son muchísimas, porque yo tengo ahora mismo varios compañeros de invento, varios colegas de invento en la red, esperando este trabajo. Es decir, que llevan ya varios meses diciendo: Juan, ¿cuándo lo vas a subir? Bueno, pues lo tengo que subir, es que tengo problemas porque no puedo realizar las cosas como yo quiero, como deben ser en realidad. Y bueno, los problemas que hay que irlos solucionando, evidentemente. Solucionados están, y además hecho el vídeo y hecho lo que es la fuente de alimentación mixta, cargador, fuente de alimentación. Insisto, por un conmutador. Observen, vuelvo a presentarlo otra vez a la cámara, por un conmutador bastante fuerte. Esta aguanta unos pocos amperios. Aquí dice 10 amperios y 15 amperios, a 250 voltios y a 125 voltios, 10 y 15 amperios, o sea que ya vamos sobrados. Y nada, señores, muchísimas gracias. Espero que el vídeo les haya gustado, espero que les sirva para sus propios beneficios, para que no tengan que gastarse el dinero, en definitiva, que es de lo que se trata. Pues ya he dicho en numerosas ocasiones que la especulación es pura y dura en todos los órdenes de la vida. Lo repito otra vez, la especulación es pura y dura en todos los órdenes de la vida. Entonces, mis hijos dicen que si yo tengo hecho mi canal como si fuera una ONG, no es una ONG, pero gracias al Divino Padre Celestial no necesito pedirle a un colega de invento que me subvencione para hacer un vídeo, que me subvencione para hacer un esquema, o venderle el esquema o venderle el aparato. No, ese no es mi cometido. Yo todo lo que tengo en mi canal es totalmente altruista, gratis, para el que no lo entienda. Así que, señores, muchísimas gracias, un saludo cordial desde Huelva, suroeste de España, y Juan Castellano queda a su disposición. Buenas tardes. Gracias.